Listo, Juan arranca en 3, 2, 1, arranca. Muy buenas tardes, Santiago. Muy buenas tardes, Jonathan. Primero voy a comentar que este debate fue planteado por el profesor Ramos, luego de ver o de escuchar algunos de mis cursos de filosofía cristiana que están presentes en mi canal de YouTube. Hay 4 o 5 clases que yo dicté hace unos 3 años, 3, 4 años, y el profesor Ramos amablemente me propuso debatir sobre el concepto de filosofía cristiana, él sosteniendo que no era posible y yo diciendo que sí, que era posible. Así que el debate nace así y ante todo me parece importante, para establecer los términos del debate, explicar qué es la filosofía. Cuando hablamos de filosofía hablamos de una pregunta existencial por el todo de la realidad, por la realidad en su conjunto, una pregunta que trasciende el mundo del trabajo, una pregunta que nos coloca por qué hay más allá, no sobre esto o aquello, sino qué hay más allá sobre el todo. Por lo tanto, la filosofía, colocándonos más allá del resultado, más allá del rendimiento puramente práctico, nos coloca en el campo del ocio, nos hace personas libres. La filosofía es un hacer libre, somos máximamente libres. Y por eso es que es conocido el adagio de que la filosofía no sirve para nada. Y dice Piper que no solamente no sirve, sino que no debe servir para nada. En este marco de la filosofía, que estoy prácticamente seguro que el profesor Ramos comparte, es que me gustaría aclarar que la filosofía cristiana no es teología, no es apologética y no convierte, por supuesto, las verdades, los artículos de la fe, las verdades de la revelación que son creídas, no las convierte en sabidas, porque eso destruiría la fe. Tampoco filosofía cristiana significa simplemente filosofía verdadera, porque una filosofía que fuese verdadera, por supuesto que entroncaría con el cristianismo. Pero en ese caso estaríamos hablando de un mero estado de hecho, una relación extrínseca. Lo que yo voy a plantear es una relación intrínseca entre filosofía y cristianismo, no meramente extrínseca. Para esto me voy a basar en 3 o 4 filósofos, principalmente en Etienne Gilson, francés, y en Joseph Piper, alemán. Aunque también me tomo alguna cosa de Jacques Maritain, filósofo francés. La revelación cristiana, de la cual es depositaria la Iglesia Católica, posee elementos especulativos. El cristianismo ha traído a los filósofos más verdad racional, subrayo lo de racional, más verdad racional de la que hallaban en la misma filosofía. Así como también ha traído indudablemente verdades y datos de origen histórico. La existencia de Abraham, el diluvio universal, Adán y Eva, el cautiverio de los judíos en Egipto, las guerras de los judíos, datos históricos de la época del Cristo, posterior. En el pasado, a principios del cristianismo, muchos sabios creyeron hallar en la revelación cristiana la solución de supuestos problemas filosóficos. Vamos a mencionar 2 casos en los que nos vamos a meter un poco más a fondo, que son San Justino y San Agustín. Pero en la actualidad también. Menciono el caso de Chesterton, de Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, de Kierkegaard, de Paul Claudel, de Edith Stein, de Dietrich von Hildebrand, Manuel García Morente, nuestro filósofo argentino y mártir Jordán Bruno Yenta, McIntyre, especialista en doctrina social de la Iglesia, Bergson, Peggy, los precitados Jacques y Raisa Maritain, el mismo Gilson es un filósofo converso, y finalmente menciono a uno que nosotros conocemos mucho, amigo, sobre todo amigo de esta casa, que es Dante Urbina. El peruano Dante Urbina es un filósofo que llega luego al cristianismo. Hay conceptos filosóficos en la Biblia.
si bien como elementos adventicios, pero hay conceptos. Por ejemplo, el concepto del monoteísmo. Deuteronomio 4:35, el Señor es Dios y no hay otro Dios fuera de él. Deuteronomio 6:4, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Segunda carta de Samuel 7:22, por eso tú eres grande, Señor, no hay nadie como tú, ni hay Dios fuera de ti. Acá estamos hablando de un concepto que es el monoteísmo y que nos llega a través de la Biblia. Vamos a la primera, capítulo 1 de Romanos, versículo 19-20. Habla de que Dios se puede conocer por los ojos de la inteligencia desde la creación del mundo por medio de sus obras. Y en capítulo 2 de Romanos 14-15 dice, habla de la ley natural que los paganos tienen en su corazón. Todos conceptos de orden filosófico. San Justino, él empieza buscando la verdad en el campo del estoicismo, luego se va a la escuela peripatética, luego a la escuela pitagórica y luego a la escuela platónica. Y dice Gilson que lo que San Justino encuentra en el cristianismo, junto con otras muchas cosas, es la llegada de verdades filosóficas por vías no filosóficas. Vamos a detallar el caso de San Agustín. Empieza por el maniqueísmo, luego el escepticismo de Cicerón, luego la filosofía de Plotino. Comenta Gilson, todo lo verdadero de tales escuelas estaba ya contenido en el Evangelio según San Juan y en el libro de la sabiduría. Por eso para San Agustín, el vicio radical de la filosofía neoplatónica es la ignorancia de la doctrina del pecado y la gracia. Ignorancia en la que la revelación cristiana de la cual la revelación cristiana nos saca. En ambos casos, la fe sin ser filosofía ofrece respuestas filosóficas. Ellos buscaron la verdad valiéndose únicamente de su razón, fracasaron. La fe luego les ofrece la verdad, ellos la aceptan y la hallan racionalmente satisfactoria. Por otro lado, cuando Gilson habla de este tema, también lo que comenta es que el análisis no puede ser puramente deductivo, abstracto, porque sí, a nivel abstracto le damos la razón al profesor Ramos de que no hay filosofía cristiana si lo consideramos abstractamente. Pero hagamos un análisis no deductivo, sino inductivo. No hay duda, como dice el doctor en filosofía Manuel Ocampo, mexicano, no hay duda que el cristianismo cambió la historia de la filosofía, mostrando a la razón humana perspectivas que la sola razón no había descubierto, dice Manuel Ocampo Ponce. Cito textualmente, aún con los invaluables elementos que la filosofía griega aportó a la demostración de la existencia de Dios y a la comprensión de su esencia divina, no existe sistema alguno en la filosofía griega que promulgue un Dios único. La teología natural griega nunca pensó en eliminar el politeísmo, ni siquiera Platón y Aristóteles. El Dios platónico no elimina a los dioses, es uno más de tantos, y no es el Dios cristiano. Aristóteles tampoco salió del politeísmo. En su testamento, Aristóteles de hecho pide que la imagen de su madre fuese consagrada al dios Demeter, y pide que en esta gira se erigieran dos estatuas de mármol, una para Zeus y otra para Atena. De hecho, fijémonos que en Aristóteles el primer motor, o sea, bajo el primer motor había casi entre 49 y 55 motores inmóviles, eternos y separados. Es decir, que la filosofía griega, aún en la cumbre, no había llegado al concepto del monoteísmo. Ese concepto llega con la revelación cristiana. Sin embargo, es un concepto de orden filosófico. Los filósofos cristianos medievales continuaron la especulación griega llevándola a otro nivel de profundidad. Los cristianos le hicieron decir lo que no había dicho el helenismo, pero que podía decirse e inferirse de sus principios. Por eso los filósofos cristianos, dice Manuel Ocampo Ponce, obtuvieron conclusiones nuevas a partir de principios que ya estaban descubiertos. Por ejemplo, el caso de la esencia del ese, que alcanzó Santo Tomás. La fe enseña que Dios es el que es, yo soy el que soy, Éxodo 3:14. Pero da pie así a la concepción filosófica de Dios como acto puro de ser.
Entonces, la expresión filosofía... Minutos, Juan. 5 Gracias. minutos. Muchas gracias. La expresión filosofía cristiana implica entonces aceptar el análisis de temas útiles a la teología, pero que son en sí mismos conceptos filosóficos, conceptos de creación, de persona, de naturaleza, de existencia del alma, la libertad humana, sustancia, accidente. Entonces, si bien la filosofía cristiana trasciende todos los sistemas filosóficos, en un sentido instrumentalmente por lo menos, guarda cierta continuación con lo mejor de la sabiduría griega. Podemos decir que la filosofía cristiana no surge de la gracia, que es esencial al cristianismo, sino de la naturaleza ya perfeccionada por el cristianismo. Por eso, el cristianismo hace llegar a la filosofía verdades propiamente filosóficas, las que acabo de enumerar, que aunque son alcanzables de iure por la razón humana, de hecho, la razón humana no había podido alcanzar. Así, por ejemplo, el hecho de que los malvados serán castigados después de la muerte por Minos y Radamantios, como afirma Platón, es algo que será una verdad filosófica que será bautizada por el cristianismo y llevado a la idea de que el único juez es Cristo, ya no estos falsos dioses. También era un concepto habitual en la filosofía griega que la dicha de las ciudades dependiese de los que mandan y obedecen, de los que mandan y de los que obedecen siempre y cuando obren como filósofos. El concepto de acto y potencia de Aristóteles, el nous de Anaxágoras, la lógica aristotélica, y todo esto será elevado y bautizado por la filosofía cristiana. Por eso decimos que la revelación, y lo decimos de la mano de Santo Tomás de Aquino, en su libro Suma contra Gentiles, la revelación supone dos órdenes de verdades, los artículos de la fe y los preámbulos de la fe. Los artículos de la fe son aquellas verdades que jamás hubiésemos conocido sin la revelación, como por ejemplo la encarnación del Verbo o la Trinidad. Mientras que los preámbulos de la fe son aquellas verdades que, pudiendo ser de iure conocidas por la razón, de hecho fueron conocidos gracias a la revelación. Y dice Santo Tomás en Suma contra Gentiles, libro 1, capítulo 4, que estas verdades conviene que sean reveladas y puesto por tres motivos. Dice, primero, porque si no fuese así, muy pocos hombres conocerían a Dios. En segundo lugar, es que aquellos que llegasen a apoderarse de estas verdades lo harían con dificultad y después de mucho tiempo. Y en tercer lugar, dice, por la misma debilidad de nuestro entendimiento conviene que esto sea así. Porque las más de las veces el error se mezcla en la investigación racional. Y para muchos serían dudosas verdades que están realmente demostradas. Por eso dice, fue necesario presentar a los hombres por vía de la fe una certeza fija y una verdad pura de las cosas divinas. La divina clemencia, dice Santo Tomás, proveyó saludablemente al mandar aceptar como de fe verdades que la razón puede descubrir, para que todos puedan participar más fácilmente del conocimiento de lo divino sin ninguna duda o error. ¿Qué consecuencias tiene la filosofía cristiana? Que aceptamos la fe como norma externa de corrección. Así, para un cristiano, constatar que una afirmación presuntamente filosófica se opone a una verdad revelada por la fe, sea de este primero o segundo orden, es una señal de que es falsa. Sin embargo, el cristiano debe buscar y refutar ese error, siguiendo los métodos de la filosofía, por supuesto. Así, por ejemplo, la fe enseña que el origen del hombre arranca en una pareja, monogenismo. Por lo tanto, el poligenismo como hipótesis filosófica está descartado. Último minuto, Juan. Gracias. La fe enseña que el mundo tuvo un origen contra la hipótesis de la eternidad del mundo, que el momento filosófico es analizable. Dice Chesterton, le preguntaron lo mismo, ¿hacés filosofía cristiana? Y responde Chesterton jocosamente, yo soy cristiano y cuando filosofo se me nota. Y agrega también Antonio Caponeto, doctor en filosofía, y si no se me nota, me voy al infierno. ¿Qué quiere decir? Que al cristiano se le nota que es filósofo. Opera una selección en los temas filosóficos. El cristiano que filosofa, su filosofía se ve purificada por la fe. Se elimina la vana curiosidad. Tiene un centro que es Dios. Y filosofa sabiendo, y mejor dicho, creyendo en la segunda venida de Cristo, en el juicio final y en el Apocalipsis.
El filósofo cristiano finalmente vive en la esperanza de la razón. Se terminó el tiempo, Juan, perdón, tuve que cortar ahí el mic. Gracias, Juan. Bien, ahora vamos a arrancar con los 15 minutos para Jonathan. Si ustedes me dan un instante, vuelvo a calibrar el bichifú este que está acá. Gracias a todos por los que están comentando, compartiendo y demás. Arrancamos, Johnny, ¿estás preparado? Sí, Santiago, estoy listo. Gracias. Arrancamos en 3, 2, 1, va. Bien, yo voy a sostener que no es posible hablar de filosofía cristiana y que tampoco es conveniente. Para sostener que no es posible, voy a sostener que en realidad no hay filosofía cristiana, sino filósofos cristianos, que no es lo mismo. Como sostenía nuestro expositor Monedero, el concepto de filosofía es para él un concepto que debe ser forjado desde lo inductivo. Pero en realidad el concepto de filosofía no es concreto, es un concepto abstracto, porque todos los conceptos son abstractos y son universales. Lo concreto no es el concepto de filosofía, lo concreto, lo existencial, es el filósofo. Hay filósofos cristianos, no hay filosofía cristiana. El cristianismo es una religión y la filosofía es una ciencia de los primeros principios. La filosofía puede converger con el cristianismo. Y esta filosofía, la que converge con el cristianismo, por ejemplo, la que ha desarrollado Tomás de Aquino, es realista, no es cristiana. Es realista no solo porque conoce la realidad, sino porque, sobre todo, parte de la realidad. Es decir, una de las características principales de la filosofía es que el punto de partida del pensar filosófico es la realidad misma. La filosofía estudia a la naturaleza, que fue creada por Dios, y la revelación es la inspiración de Dios. Entonces, el estudio de la naturaleza autónomamente y el estudio de la revelación autónomamente pueden converger, pueden ser integrados en una sola verdad, porque la verdad no contraría a la verdad. Cada modo de conocer la realidad tiene su propio objeto formal, y el cristianismo y la filosofía tienen un fundamento distinto, una metodología distinta y una finalidad distinta. La filosofía, según Santo Tomás, capítulo 3 de la Suma contra los Gentiles, es la ciencia racional de los primeros principios a los cuales se llega partiendo siempre del ente, es decir, de las cosas. El ente es el noema originario, el semantema fundamental, el primum cognitum, o como dice el padre Fabro, el iluminante trascendental. A través del principio de demostración, la filosofía va avanzando y, dice Santo Tomás, capta la sustancia del ente partiendo de su realidad efectiva, por eso es realista, y se remonta siempre demostrando en cada paso por la razón o la evidencia lo que se propone hasta llegar a la causa primera, ya que el objeto natural de la razón es el ente, no puede tener otro punto de partida, y así lo dice Santo Tomás en las cuestiones diputadas sobre la verdad, cuestión 1, del artículo 100 al 114, es una traducción mía, dice Santo Tomás, aquello que primeramente concibe el intelecto como evidente y en lo cual resuelve todas las nociones, es el ente, como dice Avicena en el principio de su metafísica, es decir, la filosofía es una ciencia que busca los primeros principios y que parte de la realidad, por eso es ascendente, va del ente al ser. En cambio, la revelación es una revelación de Dios a las criaturas. La filosofía no va de Dios a las criaturas, va de las criaturas a Dios, porque parte de la evidencia del ente.
Y Monedero debe saber muy bien que no hay nada en el intelecto que no haya pasado primeramente por los sentidos. La finalidad de la filosofía es el saber por el saber mismo. En cambio, la finalidad de la revelación cristiana, como lo dice el apóstol Juan en su Evangelio, capítulo 20, versículo 31, es que conozcamos que Cristo, que Jesús es el Cristo, y conociéndole tengamos vida eterna en su nombre. Es decir, el objetivo de la revelación es la salvación del hombre, y el objetivo de la filosofía es el puro conocimiento, el saber por el saber mismo. Todos sabemos que nada hay en el entendimiento que no haya pasado antes por los sentidos. Los que entienden el procedimiento perenne de la filosofía parten de la realidad y hacen filosofía realista, no filosofía cristiana. La filosofía no solamente es racional, la filosofía perenne, la que se integra al cristianismo, es una filosofía a posteriori, es decir, va del acto segundo a la potencia y de la potencia a la sustancia. Voy a poner un ejemplo. El acto segundo es, por ejemplo, este árbol está dando peras. Ese es un acto segundo. Ese es un factum. Contra facta non fit argumentum. Contra los hechos no hay argumento. Este árbol está dando peras. Ese es el acto segundo. Deduzco la potencia. Si este árbol está dando peras, es porque puede dar peras. Esa es la potencia. Y si puede dar peras, es porque es un peral. Ahí descubro la sustancia. Bueno, este es el procedimiento de la filosofía en Aristóteles y en el doctor angélico, que es el doctor de la Iglesia Católica, Santo Tomás de Aquino. Silogísticamente voy a proponer entonces, la revelación con respecto a la filosofía puede ser regla positiva o regla negativa. Si la revelación es regla positiva, la convierte a la filosofía en teología, porque no descubre la filosofía entonces su objeto por la razón a partir del ente, como hace la filosofía según Aristóteles y Santo Tomás, sino por la autoridad en la revelación. Y si el punto de partida de la especulación filosófica es la revelación cristiana, en filosofía eso se llama petición de principio. Petición de principio. Entonces, no solamente que la filosofía es autónoma porque parte del ente, sino porque demuestra cada elemento a través de la razón. No puede ser entonces la revelación al cristianismo, a la filosofía regla positiva, porque si no estaríamos haciendo teología. De hecho, la teología, según Santo Tomás, es una especulación racional que parte del influjo positivo que da el dato de la revelación. Teología es logos, es razonar a través de la revelación de Teo, de Dios. Entonces no puede haber revelación como regla positiva de la filosofía. Ahora, si es regla negativa, se limita solamente a marcarle los errores, pero no la pone en su objeto. ¿Sí? La palabra positiva viene de positum, que significa ponerla en su objeto. El ser, al ser solo regla negativa, ¿no es cierto?, la filosofía tiene que volver al ente y en el ente llegar por sí misma a través del análisis crítico a el fundamento. ¿Qué quiero decir entonces? Regla positiva es cuando la revelación, por ejemplo, auxilia, subsidia a la filosofía y la pone en su objeto. Es como que si la revelación fuese regla positiva, es como que en realidad el filósofo no puede llegar a la verdad sino por el auxilio de la filosofía, de la revelación, y es la revelación la que pone en su objeto a la filosofía. El objeto de la filosofía es un objeto natural. Ahora, si es regla negativa, la regla negativa en realidad lo que hace es marcarte los errores. La regla negativa te dice por ahí no vayas, pero no te dice por dónde tenés que ir. Monedero está usando el cristianismo como regla positiva. El cristianismo no solamente le marca a Monedero los errores, que eso es propio de lo que es regla negativa en filosofía, sino que además le da conceptos, lo pone en ciertas verdades, como por ejemplo dice Monedero, que ya lo vamos a cuestionar, el monoteísmo, ¿sí? O sea, la filosofía ha llegado
a la verdad del monoteísmo por la revelación. Bueno, eso es regla positiva, no es regla negativa. Y si la revelación es regla positiva, ya estamos en sede teológica y no filosófica. Voy a dar otro argumento, que es si la revelación al cristianismo le es regla negativa, no le imprime carácter. Lo que le imprime carácter a la filosofía que converge con el cristianismo es su autonomía partiendo de la realidad. Por eso se llama filosofía realista. Nosotros los tomistas le llamamos a Santo Tomás no filosofía cristiana, le llamamos filósofo realista, justamente porque es la realidad la que le imprime carácter positivo a la filosofía. Vamos a partir en este momento por un análisis cultural. Johnny, te quedan 5 minutos. Gracias, Santiago. El análisis cultural es que cuando se habla de filosofía cristiana se fusiona horizontes mentales que son totalmente distintos. Ese es un trabajo que yo he realizado en mi último libro, que se llama Fundamentación de la religión cristiana. Los griegos tienen una cultura de la vista y los hebreos tienen una cultura del oído. Eso Santiago lo debe saber. Primera de Corintios 1:22 dice, los griegos piden razones, los judíos piden señales, pero en cambio nosotros predicamos a Cristo. Locura para los griegos y piedra de tropiezo para los judíos. Entonces, la filosofía griega, la cultura griega, es una cultura de la vista. Aristóteles dice que la vista es el sentido más importante. La palabra nous, la palabra contemplatio, la palabra teoría, la palabra eidos, que significa aspecto visual, phenomenon, mostrar a la vista, sacar a la luz, lumen naturale. Los conceptos de la filosofía griega y de la cultura latina son conceptos y culturas de la vista. Parten del ver. Por eso Aristóteles dice la evidencia, parte de la evidencia. Evidencia significa lo que es visible, lo que es evidente ante los ojos o ante la luz de la razón natural. En cambio, los hebreos son una cultura del oído. Santiago debe saber, por ejemplo, el famoso Shemá de Deuteronomio, cuando dice Shemá, oh Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y el apóstol San Pablo, que es un hebreo de hebreos, dice, fides ex auditum, la fe es por el oír. Romanos 10, verso 14. ¿Cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel del cual no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, los hebreos son una cultura del oído y los griegos son una cultura de la vista. Entonces, si Monedero quiere integrar la cultura de la vista, que es la griega, con la cultura del oído, que es la hebrea, está fusionando horizontes mentales que son incompatibles, porque el mismo Pablo dice, nosotros no procedemos por vista, procedemos por fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿cómo voy a fusionar una cultura griega que parte de la vista con una cultura hebrea que está condenando la visión? Por eso prohíbe las imágenes, justamente. Bueno, entonces, en esa fusión de horizontes son incompatibles. Ya vamos a ir analizando después detenidamente otros aspectos que tienen que ver con la imposibilidad de hablar de filosofía cristiana, ¿no? Básicamente, entonces, yo quiero dejar claro esto. Si la revelación es regla positiva para la filosofía, es teología, porque la teología es una especulación racional que tiene como punto de partida la autoridad de Dios. La revelación está basada en la autoridad de Dios. En cambio, en filosofía, basarse en la autoridad es una falacia que se llama apelación a la autoridad. Es improcedente basarse en la autoridad para hacer una reflexión filosófica. Eso se llama petición de principio. La revelación solo puede ser regla negativa, pero no es que deba serlo. De hecho, aquello que Monedero dice... Johnny, te queda un minuto. Bien. Aquello que Monedero sostiene que se descubrió por la revelación, que es el monoteísmo, en realidad Santo Tomás en la Suma contra los Gentiles
y cuando me toquen los 10 minutos voy a exponer, Santo Tomás dice, los filósofos griegos descubrieron que Dios es uno por la razón, lo dice Santo Tomás, que es el doctor angélico, y lo dicen muchos teólogos, entre ellos el padre Fabro, por ejemplo, que es el doctor en filosofía. Entonces, la regla negativa, que es la revelación, no puede imprimirle carácter a la filosofía. Lo que le imprime carácter a la filosofía de Santo Tomás es la realidad. Por eso es filosofía realista y no cristiana. Bien, entiendo que ya terminaste, Johnny. Muchísimas gracias por tu intervención. Gracias a todos los que están conectados. Esto se está poniendo muy, pero muy bueno. Yo les dije que eran 2 cracks, 2 pesos pesados. Y bueno, ahí la gente en los comentarios ya me está empezando a dar la razón. Ahora vamos a arrancar con la segunda etapa de este debate. Recuerden que el debate va a estar dividido en 4 etapas. En esta segunda etapa vamos a contar con la ponencia de cada uno de ellos en 10 minutos. Estos 10 minutos cada uno de ellos va a utilizarlos para tratar de responder a los argumentos utilizados en su presentación. Obviamente vamos a arrancar con Juan Carlos. Juan Carlos, yo no sé si vos estás listo ya. Tenés que habilitarme ahí el mic, Juan. Estoy listo, son 10 minutos ahora. 10 minutos, si estás listo, arrancamos en 3, 2, 1, va. Muy bien. En primer lugar, respecto de los horizontes, yo no diría que son horizontes contradictorios, el horizonte del oído y el horizonte de la vista, son horizontes distintos. Como no son contradictorios en una misma persona, el hecho de ver y oír y ver. Que un horizonte le dé prioridad a un sentido y no al otro, no los vuelve opuestos o contradictorios. De lo contrario, los griegos no tendrían posibilidad de acceder a la fe si no fuese, digamos, quitándose las escamas de su propio horizonte. Me parece que plantear que hay una contradicción es mucho más de lo que se puede probar. Se puede probar que hay una diferencia, no que hay una contradicción. La condena a las imágenes, no sé qué tiene que ver ahí. La condena a las imágenes, si es que te referías a las imágenes de Dios en el Antiguo Testamento, guarda relación con otra cosa. Eso para empezar. Después hay filósofos cristianos, estamos de acuerdo al menos en eso, y digo yo, y hay filósofos cristianos justamente porque hay filosofía cristiana, si no, sería imposible. Y vos planteás que Santo Tomás fue un filósofo realista, y yo digo que fue realista, por supuesto, pero que además fue un filósofo cristiano. Y en este sentido, este debate ha tenido lugar en los años 30 del siglo XX, y Maritain dijo que estaba de acuerdo con Etienne Gilson y sostuvo lo siguiente. Él habilitó una distinción entre la naturaleza y el estado de la filosofía. Y esta distinción me parece que puede ser interesante para alumbrar nuestra discusión. Dice así Jacques Maritain. Es preciso distinguir la naturaleza de la filosofía, lo que ésta es en sí misma, y el estado en que se encuentra de hecho, históricamente en el sujeto humano, que se refiere a sus condiciones de existencia y de ejercicio en concreto. Con esto me parece que logramos justamente el equilibrio. Yo ya dije en el primer bloque que yo concedo que abstractamente hablando, o sea, prescindiendo de las cuestiones históricas, no existe la filosofía cristiana. Pero existen filósofos cristianos que históricamente hacen filosofía. Y esa filosofía es cristiana. Y con otras palabras, Maritain está diciendo lo mismo. Una cosa es la naturaleza de la filosofía y otra cosa es el estado de la filosofía misma. ¿Sí? Y continúa Maritain. Y así, la denominación cristiana aplicada a una filosofía no se refiere a lo que la constituye en su naturaleza o en su esencia de filosofía. Si es fiel a esta naturaleza, no depende de la fe cristiana en cuanto al objeto y tampoco en cuanto a los principios y al método. Fin de la cita. Me gustaría además aclarar. Cuando el profesor Ramos dice que se comete falacia de autoridad al proponer la filosofía cristiana, no es así, porque la filosofía cristiana no resuelve las cosas con la autoridad, la resuelve la teología. La filosofía cristiana
debe probar por métodos propiamente filosóficos sus afirmaciones. Ahora bien, es indudable que en los más de 1000 años que duró la Edad Media, ha habido conceptos propiamente filosóficos que fueron desarrollados con ocasión del cristianismo, con ocasión de la revelación cristiana. Mi objetor me cita repetida veces a Santo Tomás de Aquino. Yo voy a repetir una cita de Santo Tomás. En Suma contra Gentiles, libro 1, capítulo 4, Santo Tomás plantea que conviene que Dios revele verdades filosóficas accesibles a la razón cuando éstas sean necesarias para la salvación. Suma contra Gentiles, libro 1, capítulo 4. Propónese convenientemente a los hombres para hacer creída la verdad divina, accesible a la razón natural. Existiendo, pues, dos clases de verdades divinas, una de las cuales puede alcanzar con su esfuerzo la razón y otra que sobrepasa toda su capacidad, ambas se proponen convenientemente al hombre para ser creídas por inspiración divina. Son, como dijimos al principio, artículos de la fe y preámbulos de la fe. Si Dios no hubiese revelado los preámbulos de la fe, también, dice Santo Tomás, muy pocos hombres conocerían a Dios, se apoderarían de estas verdades con mucha dificultad después de mucho tiempo y no estarían seguros de que están conociendo la verdad. Entonces Dios facilita esto revelando... Juan, quedan 5 minutos. Gracias. Revelando verdades que la razón puede descubrir o podría descubrir por sí misma, pero que de hecho no fueron descubiertas. Por otro lado, también hay una cuestión sobre el tema de la filosofía. Yo coincido con lo que dice el profesor Ramos del método, pero también vamos a agregar algo a la noción de filosofía que va a mostrar cómo esta no es incompatible con la filosofía cristiana. El filósofo, dice Piper, parece incapaz de dominar su ansia de saber. Platón compara el que filosofa con el que ama. El que filosofa está fuera de sí, debido a la sacudida que le produce el espectáculo del mundo. Platón dice que la proximidad de la muerte y hasta el ansia de morir, junto con la filosofía, son cosas que tienen gran afinidad. Y finalmente, el que de veras filosofa no se cuida en lo más mínimo de su propia importancia, sino que se despoja de toda pretensión, se abre desinteresadamente al objeto, abandonando la fascinación proveniente de la necesidad de imponer su propio yo. Por lo tanto, la filosofía no es solamente un método, sino es un sistema de vida. El que filosofa, dice Platón, en la República, no solo debe considerar lo que la razón alcanza sobre el mundo, sino también tener en cuenta la tradición sagrada. Por eso dice que el que filosofa aspira a la sabiduría total. Un deseo verdaderamente fuerte se dirige al todo. Finalmente dice el gran maestro de Aristóteles, el que tiene hambre de veras, no dice que esto le gusta y esto no. Por eso quien filosofa echa mano del todo y del conjunto, tanto de lo divino como de lo humano. En ese sentido, nos parece juicioso para el filósofo no tomar en cuenta la revelación. De ahí que Gilson diga que filosofía cristiana llama a esa filosofía que, aunque haga la distinción formal de los dos órdenes, considere la revelación cristiana como un auxiliar indispensable de la razón, un esfuerzo de la verdad creída por transformarse en verdad sabida. Y el cuerpo de las verdades racionales que este esfuerzo nos entrega es la filosofía cristiana misma. Piper nos dice, no tiene nada de filosófico prescindir de los descubrimientos de la ciencia, pretextando que por el momento solo se trata de indagar la naturaleza humana misma. Tampoco se puede ignorar en una discusión filosófica la información según la cual en los primeros comienzos de la historia humana tuvo lugar algo fatal, culpa y castigo, lo que llamamos el pecado original. La filosofía incluye entre sus aserciones cosas que no demuestra empíricamente y racionalmente. Es necesario, no existe filosofía sin presupuestos. E incluso hay filosofía sin presupuestos, por ejemplo, en los grandes filósofos existencialistas. Forma parte del auténtico quehacer filosófico incluir en la consideración información sobre el mundo y la existencia que no proceda de la experiencia ni de argumentos de razón. Así lo dice Piper en defensa de la filosofía. O sea, siempre que el hombre filosofa recurre inevitablemente a una suerte de información suprarracional.
digamos, inconscientemente por lo menos aceptamos o ponemos en juego presupuestos que son más creídos que sabidos. Y finalmente, la pureza metódica del filosofar es un planteo bien moderno, y no en el sentido cronológico, sino ontológico. A Platón y Aristóteles no les interesa la filosofía como una disciplina académica perfectamente delimitada, sino que su energía está entregada, están arrebatados por el conocimiento de la realidad, por descubrir esa sabiduría. Último minuto. Les importaba a ellos más la respuesta a la pregunta y mucho menos el origen de esa respuesta. En ese sentido, si la filosofía cristiana existe, decimos que entre los filósofos griegos y nosotros ha habido la revelación cristiana y esta ha modificado profundamente las condiciones en que se ejercita la razón. Así lo dice Gilson. Y decimos que hay un periodo de gestación de la filosofía cristiana, la patrística, y un periodo de consolidación de esa filosofía, la escolástica. De la misma manera que la gracia eleva la naturaleza, como dice Santo Tomás, la revelación cristiana condujo al pensamiento griego a la perfección, confirmando todo lo valioso del helenismo y elevándolo a un plano mucho más alto. No debemos hacer una oposición entre lo que se ve y lo que se escucha. Filosofía cristiana es la propuesta. Muchísimas gracias. Genial. Ahí justito se terminó. Buenísimo, Juan. Gracias a todos los que están conectados. Recuerden, la idea es que me vayan dejando las preguntas que tengan tanto para Jonathan como para Juan Carlos Monedero. Johnny, ¿estás listo? Sí, Santiago. Dame un segundo acá que vuelvo a poner el chirimbolo este. Ahí estamos. Arrancás en 3, 2, 1, va. Hay una obra fundamental de Aristóteles en las propedéuticas que se llaman las tópicas de Aristóteles. Tópicas viene de topo, que en griego significa lugar. Allí Aristóteles sostiene que es posible el diálogo entre diferentes culturas porque tenemos una inteligencia en común, tenemos una experiencia en común, que es la realidad. Esos puntales, esas tópicas son puntales para la reflexión. Aristóteles dice un mito, como en el caso de Platón, que utiliza muchos mitos como puntales para reflexionar. Un mito, una leyenda, una tradición, una religión, una creencia, un prejuicio, hipolambanus, y dice Aristóteles, son puntales para la reflexión, pero dice Aristóteles, si ese puntal no deja de ser un supuesto y nosotros lo encontramos en la realidad evidente, ese puntal deja de ser un supuesto y comienza a ser una evidencia. La filosofía tiene como punto de partida la evidencia de las cosas. Evidentemente que los puntales que llevaron a Santo Tomás, a San Agustín, a San Anselmo y a San Alberto, no solamente pertenecen a la religión cristiana. Por ejemplo, muchos de los textos que le han llegado a Santo Tomás fueron conservados a través de los árabes. Y Santo Tomás, en Del Ente y de la Esencia, está influenciado por Avicena, que es un pensador árabe. Entonces, si nosotros definimos la filosofía por el influjo positivo que recibe de otras experiencias, tenemos que decir que Santo Tomás hacía filosofía árabe porque estaba basado en Averroes y Avicena, hacía filosofía pagana porque era paganos Platón y Aristóteles, y hacía filosofía cristiana porque estaba basado en San Agustín y en San Pablo. Bueno, para mí es absurdo pensar que entonces tenemos que llamarle a la filosofía de Santo Tomás filosofía árabe porque está basada en Averroes y en Avicena, pagana porque está basada en Platón y en Aristóteles, y cristiana porque está basada en San Agustín y San Pablo. El punto de partida de la filosofía es la evidencia del ente, y lo dice Santo Tomás. Aquel que quiera apelar a la autoridad de Santo Tomás tiene que ceñirse a lo que Santo Tomás dice. De otra manera está traicionando al autor. Santo Tomás dice, y lo dice claramente, el punto de partida de la reflexión filosófica es el ente y no la revelación. Santo Tomás sabe que cuando está partiendo de la revelación es teólogo y cuando está partiendo del ente es filósofo. La misma persona hace filosofía y hace teología, y él se da cuenta cuando hace filosofía y cuando hace teología. Entonces, el filósofo es cristiano
pero él cuando hace filosofía, no la hace filosofía como cristiano, la hace como realista, la hace como un aristotélico. Y para eso vamos a distinguir las relaciones entre fe y razón. Esta distinción le pertenece al discípulo de Cornelio Fabro, que es doctor en filosofía por la Universidad Pontificia de Roma, el doctor Julio Raúl Méndez. Este paradigma consiste en 3 versiones con 2 modelos cada uno. Paradigmas de la exclusión desde la razón, aquel que sostiene que solo la razón puede conocer la verdad y no la fe. Ese paradigma se llama el racionalismo, la exclusión de la fe desde la razón. Y el otro paradigma es la exclusión desde la fe, que excluye a la razón desde la fe. Este paradigma es el del fideísmo, el que sostiene que solo la fe puede conocer la verdad y no la razón, ¿sí? Estos son los famosos antidialécticos medievales. Segundo paradigma, subsunción. La subsunción alternativa desde la fe supone que la razón puede pensar la realidad, pero en algún momento necesita, como dijo bien Monedero, el auxilio imprescindible de la revelación. Si tu filosofía necesita el auxilio imprescindible de la revelación, tu filosofía no es autónoma, es decir, no llega al objeto natural por sí misma, sino que llega subsidiada por la revelación. Y vuelvo a repetir, eso no es filosofía, es teología. Esta subsunción desde la fe, entonces, supone que la razón puede hacer un poco por la verdad, por conocer la verdad de la filosofía, pero que en definitiva la razón para conocer la verdad de la filosofía necesita el auxilio de la fe. Y la subsunción desde la razón sostiene que la fe puede empezar la búsqueda de la verdad, pero necesita del auxilio de la ciencia. Ahí está Hegel, Comte. Johnny, quedan 5 minutos. Gracias. El paradigma que vamos a sostener nosotros es el de la autonomía integrada, que es el de Santo Tomás. Santo Tomás dice: la filosofía, por un lado, partiendo del ente y haciendo deducciones a través de la analítica del ente sintético, va procediendo de demostración en demostración hasta remontarse hasta la causa primera. En el oficio del filósofo, ese es el procedimiento. Por eso Santo Tomás se da cuenta que él como filósofo es realista, ¿sí? Y la religión llega a su objeto sin el auxilio de la filosofía. Es decir, nosotros descubrimos que Jesús es Dios sin necesidad de la filosofía. La filosofía lo que hace es pedagogía, hace inteligible la revelación, pero la filosofía no pone a la revelación en su objeto. Entonces, filosofía y fe son autónomas, cada una llega por su cuenta a la verdad. La filosofía a la verdad natural y la fe a la verdad sobrenatural. Resulta que estas dos verdades se integran en una misma verdad porque son convergentes, son integrables. Ese es el paradigma que sostiene Santo Tomás, la autonomía integrada. Fe y filosofía van por su cuenta y se integran en la misma verdad. Y el último paradigma es el de la autonomía desintegrada, que es el de la doble verdad de Siger de Brabante, es decir, que en filosofía se dice A y en religión se dice no A. Ese paradigma de la doble verdad es, por ejemplo, un cristiano que se dice abortista. En la misa le dice sí a la vida y al Señor de la vida, y en la plaza se pone el pañuelo verde y milita el aborto. Bueno, ese cristiano está en el paradigma de la doble verdad. Santo Tomás pertenece al paradigma de la autonomía integrada, es decir, filosofía por una parte y religión por otra parte descubren la verdad por su cuenta. Dice Tomás en la Suma contra los Gentiles, libro 1, capítulo 3, hay un doble orden de verdad. Hay ciertas verdades de Dios que sobrepasan la capacidad de la razón humana, como es que Dios es uno y trino, y hay otras que pueden ser alcanzadas por la razón natural, como la existencia y unidad de Dios, lo que incluso demostraron los filósofos guiados por la luz natural de la razón, como el principio de toda ciencia que la razón puede tener de una cosa es la captación de su sustancia, pues lo que es, dice el filósofo, es el principio de demostración. Conviene que el modo en que sea entendida la sustancia de un ser sea también el modo en el que todos podamos conocerlo. Si pues el entendimiento humano comprende la sustancia de una cosa, de la piedra o del triángulo, por ejemplo,
Nada habrá inteligible en ella que sobrepase y exceda la capacidad de la razón. El punto de partida de la filosofía, entonces, es la evidencia del ente. ¿Por qué? Porque eso es lo que tenemos en común. Es decir, Santo Tomás, cuando escribe la Suma contra los Gentiles, que es la Suma filosófica, se da cuenta que lo que tenemos en común con los gentiles no es la revelación cristiana. Lo que tenemos en común con los hebreos, ¿qué es? El Antiguo Testamento. Con los cristianos herejes, ¿qué tenemos en común? El Antiguo y el Nuevo Testamento. Y siempre la razón. Ahora, con aquel que no acepta la revelación judía ni cristiana, ¿qué tenemos en común? La filosofía. ¿Por qué? Porque la filosofía parte del ente. Entonces Santo Tomás resuelve poner en común aquello que tenemos nosotros de garantía, que es el ente. Todos tienen acceso al ente porque hacen filosofía. Entonces, todos pueden descubrir al ente sintético, los árabes, los ateos, los gentiles, los cristianos herejes, los cristianos ortodoxos, los cristianos romanos. Santo Tomás se da cuenta que él tiene que partir de la filosofía porque todos nosotros nos encontramos en el ente. Y va a decir Santo Tomás, nuestro conocimiento humano tiene su origen en los sentidos. Esa es la filosofía. Y por lo tanto, lo que no cae bajo la actuación del sentido no puede ser captado por el entendimiento humano, a no ser en tanto deducido de lo sensible. Entre dos personas, una penetra más íntimamente en la realidad de un ente que otra. El rústico de ninguna manera puede captar los argumentos sutiles de la filosofía. Eso es lo que está enseñando Santo Tomás, a distinguir que él es un filósofo cristiano, pero cuando hace filosofía es realista y cuando hace religión apela a la autoridad. La misma persona tiene dos procedimientos distintos porque entiende la esencia de la filosofía y la esencia del cristianismo. Perdón, ahí estoy. Bien, buenísimo. Entiendo que Johnny ya terminó. Justo acaba de terminar el tiempo. Gracias a todos los que están conectados, opinando, mandando preguntas y demás. Recuerden, por las dudas, las preguntas tienen que ser, tienen que ser acerca del tema que se está discutiendo, ¿está bien? Eso vale la pena aclarar. Por otro lado, hay personas, por dar un ejemplo, Santiago Lozano, ahí me mandó una pregunta para Juan Carlos Monedero, pero está incompleta. No sé si la va a terminar de escribir o me la va a mandar toda entera, no sé con cuántos caracteres cuenta para poder exponer poner la pregunta. Tengan en cuenta eso, que ya en breves minutos nada más arrancamos con la interacción con el público. Bien, vamos a pasar a esta tercera etapa del debate. Ahí le pido a Juan que pueda habilitar su micrófono. En esta tercera etapa vamos a buscar la interacción entre los ponentes, ¿está bien? Ahora, acá es en donde va a haber un tiempo de preguntas y respuestas, una pregunta cada uno, ¿está bien? Va a arrancar Juan Carlos Monedero preguntándole a Jonathan la respuesta, la respuesta a la pregunta inicial tiene que durar como máximo 5 minutos. Ahora, Juan Carlos tiene la posibilidad, luego obviamente también Jonathan, de al menos hacer una repregunta, pero todo dentro de los 5 minutos esos, si no nos iríamos a la medianoche, la pasamos todos juntos acá, ¿no? La idea no es esa. Entonces, 5 minutos para responder tiene Jonathan y Juan Carlos tiene la oportunidad de poder repreguntar dentro de esos 5 minutos. Luego le toca a Jonathan, luego a Juan Carlos, así 4 veces. ¿Está bien? Así que bueno, nada, arrancamos con Juan Carlos. ¿Juan? Sí. Bien, Jonathan. Cité unas 2 veces el fragmento de la Suma contra Gentiles, libro 1, capítulo 4, en el cual Santo Tomás habla de los artículos de la fe y de los preámbulos de la fe. Bien, mi pregunta es, ¿cómo conciliás ese fragmento con tu planteo? ¿Terminó tu pregunta, Juan Carlos? ¿Cómo? ¿Terminó tu pregunta ahí? Perdón, no escucho bien, Jonathan. No se llega a entender nítido lo que le estás diciendo, Johnny.
Terminó tu pregunta, Juan Carlos. ¿Sabes que la primera parte me sale un toque bajo, Johnny? Yo no sé si estás teniendo problema con el micrófono. Mirá, no sé, ¿ahí me escuchan bien? Ahora sí, a ver. Sí. Preguntaba si ya terminó la pregunta o si la va a explicar. Bien. Si ya terminó la pregunta, Juan, ahí. ¿Juan? Ahora se me fue Juan Carlos. A ver. Vamos a ver si esto lo podemos... Ahí volvió Juan Carlos. Ahí está. Ahí volvió. Bien. Dice Jonathan, si ahí está tu pregunta. O sea, ¿esa es tu pregunta? Sí, simplemente cómo concilia eso con el planteo que viene haciendo Jonathan. Bien. Bueno, Santo Tomás, en el capítulo 4 de la Suma contra los Gentiles, dice: existiendo pues dos clases de verdades divinas, una de las cuales puede alcanzar con su esfuerzo la razón, ambas se proponen convenientemente al hombre para ser creídas por la revelación, porque si se abandonase al solo esfuerzo de la sola razón el descubrimiento de las verdades del filósofo, se seguirían tres inconvenientes. El primero, que muy pocos hombres conocerían a Dios, ya que hay muchos incapacitados por una mala complexión fisiológica, por el cuidado de bienes materiales, porque no tienen mucho tiempo, la pereza, porque es necesario saber muchas otras cosas antes de llegar a lo que la razón puede inquirir de Dios, porque precisamente el estudio de la filosofía se ordena al conocimiento de Dios. Por eso la metafísica, que se ocupa de lo divino, es la última parte de la filosofía. Así pues, no se puede llegar al conocimiento de dichas verdades, sino a fuerza de intensa labor investigadora, y ciertamente son muy pocos los que quieren sufrir este esfuerzo por amor a la ciencia. El segundo inconveniente es que los que llegan al hallazgo de dicha verdad lo hacen con dificultad y después de mucho tiempo y esfuerzo, ya que el entendimiento la capta luego de mucho ejercicio racional y muchos están sujetos a las pasiones juveniles. El tercer inconveniente, la más de las veces la falsedad se mezcla en la investigación racional y por lo tanto para muchos serían dudosas verdades que realmente estén demostradas, ya que ignoran la fuerza de la demostración. También entre muchas verdades demostradas se introduce de vez en cuando algo falso que no se demuestra, sino que se acepta por una razón probable o sofística, tenida como demostración. La divina clemencia proveyó saludablemente mandar a aceptar como de fe verdades que la razón puede descubrir por sí misma. Santo Tomás acá no está diciendo que sin la revelación no se puede descubrir las verdades de la filosofía. Todo lo contrario. Santo Tomás lo que está diciendo es: se ha dado a creer por la fe aquello que los filósofos buenos, dice Santo Tomás, han podido descubrir por la sola razón, porque si se dase a los cristianos que descubran esas verdades, por ejemplo, que Dios es uno, que existe, que es causa del mundo, que el amor es fundamento de la participación metafísica, cuestiones que Santo Tomás ha descubierto por la filosofía. Santo Tomás dice: si todos los cristianos tendrían que hacer metafísica para descubrir estas verdades que la razón puede descubrir y que nosotros como filósofos la estamos descubriendo, muy pocos descubrirían esas verdades. Pero no es que Santo Tomás está diciendo que esa revelación es necesaria para toda la gente. Está diciendo es necesaria para los que son, esta es la palabra que se utiliza por ahí, tarados, es decir, los que tienen una tara mental, para los perezosos, para los vagos, para los inconstantes, para los que no tienen amor por la verdad. Es decir, solo contemplando, Santo Tomás dice, Dios contemplando que hay vagos, perezosos, tarados, inconstantes, y que mezclan su análisis con errores, solo por amor a ellos se ha dado a conocer por la verdad aquello que nosotros los filósofos podemos, y de hecho lo hemos conocido por la razón. Lo que pasa, y dice Santo Tomás en el texto un montón de veces, serían muy pocos los que conozcan tales verdades. En ningún momento Santo Tomás dice que sin la revelación los filósofos no conocerían la verdad filosófica. Está diciendo, la podemos conocer, pero seríamos muy pocos, porque es muy difícil. Entonces, mi respuesta es clara. Santo Tomás está diciendo, yo como filósofo
llego a la verdad filosófica partiendo del ente, no de la revelación. Cuando yo acudo a la revelación, dice Tomás, yo me doy cuenta que ya no soy filósofo, que soy teólogo. Por eso, si vos estudiás la Suma contra Gentiles, la tengo acá, Santo Tomás parte argumentando, los primeros 3 libros de la Suma contra los Gentiles son estrictamente filosóficos. Es la suma filosófica. Se termina el tiempo. Se terminó el tiempo. Demuestran, y al último dice, y esto que hemos demostrado por la filosofía, lo dice también San... Perdón, tuve que ahí cortar porque se nos terminó el tiempo. Denme un segundo nada más. Ahí estamos. Bueno, ahí está la respuesta de Jonathan a Juan Carlos. Vamos ahora a pasar por la pregunta de Jonathan a Juan Carlos. ¿Está bien? Yo obviamente no los quiero interrumpir porque son solamente 5 minutos y si los interrumpo pueden ser unos segundos valiosos que se pierdan. Pero al cumplirse los 5 minutos voy a cortar los micrófonos. ¿Está bien? Vamos, Johnny. Bien. La pregunta que le quiero hacer a Juan Carlos es, sabiendo que en la unidad de la vida se da esta integración entre la fe del cristiano y su filosofía, porque el sujeto es uno, la pregunta es, tu definición, partiendo de la integridad de la vida psíquica, donde en el individuo la fe y la filosofía están unidas en el mismo individuo, tu definición de la filosofía no es existencialista en ese caso, o al menos psicologista, porque de ser así, vos no serías un antimoderno, ya que estarías basándote en filosofías modernas como el psicologismo o el existencialismo, que no existían en la época medieval. Respondo. El psicologismo es la reducción de la realidad o de los principios o bienes morales de la misma a la psicología. No propongo eso. Y dijiste psicologismo o... Existencialismo. Existencialismo es la negación de las esencias. Por lo tanto, mi postura no tiene que ver ni con una cosa ni con la otra. Lo que sí tiene que ver la postura, que no es mía, sino de una larga tradición de filósofos, es no un análisis existencialista, sino un análisis inductivo y no deductivo. Algo parecido a lo que hacemos en economía. En economía hay una escuela de economistas llamados ortodoxos, liberales, que parten de definiciones. Mientras que hay otra escuela, que es la que a mí me gusta más, que son realistas, parten de lo inductivo, de la realidad. Entonces, yo ya te he dicho, y en eso coincido, que abstractamente considerado, yo concedo, y también Gilson lo concede, y Piper concede, y Maritain concede, que abstractamente considerado no haya filosofía cristiana. Ahora, sí se llama filosofía cristiana al estado de hecho que históricamente se ha producido y al conjunto de ese cuerpo de verdades propiamente filosóficas, pero que sin embargo la revelación no es que se pone como punto de partida, porque eso sería teología. Tampoco es apologética, porque no es la defensa racional de esa fe, sino que es el conjunto de verdades propiamente filosóficas que el hombre, con ocasión de la revelación, llega a descubrir y que antes no había podido descubrir. Habíamos hablado del monoteísmo, pero fíjate que el dios de Platón no elimina los otros dioses. Y Aristóteles, esto lo cuenta Gilson en el espíritu de la filosofía medieval, Aristóteles lee, digamos, en esto de su testamento, pide que se construyan los altares. Entonces, hay que sumarle, porque a la cuestión de la filosofía de Aristóteles hay que sumarle también otros datos históricos. Si él dejó eso en el testamento y quería que se construyan dos estatuas, una Zeus y otra Atenas, entonces lo lógico es pensar que él era politeísta. ¿Sí? Entonces, por eso digo, sumar el análisis filosófico, textual, a un montón de elementos históricos que le dan una luz mayor. A eso llamo un análisis inductivo y no es para nada psicologista y no es para nada existencialista. ¿Hay alguna repregunta, Jonathan?
Sí, la minutos. Sí, la repregunta sería, la conceptualización de una disciplina siempre se hace abstracta. Los conceptos son abstractos. Cuando yo me pregunto qué es la filosofía, yo tengo que dar una definición abstracta, porque las conceptualizaciones son abstractas, porque captan la esencia de las cosas y dejan de lado los accidentes. En este sentido, ¿cómo vos podés sostener que hay filosofía cristiana porque hay filósofos cristianos, cuando en realidad el filósofo es concreto, pero la filosofía es abstracta? Digamos, la filosofía no pasa caminando por la calle, diría Bunge, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo es que vos no podés distinguir entre la noción abstracta, que tiene que ver con el objeto formal quod, que es el procedimiento, y es decir, la misma persona? Por ejemplo, Einstein dijo muchas verdades que son consonantes con el cristianismo, pero sin embargo nadie dice que Einstein era un filósofo, un científico cristiano. ¿Cómo podés vos sostener que el concepto de filosofía es concreto si no hay conceptos concretos? Todos los conceptos son abstractos. Yo no sostuve que el concepto de filosofía cristiana es concreto. Yo lo que sostuve fue la existencia de una filosofía cristiana basada en el análisis de la historia. Ok, bien, buenísimo. Justo faltaban 20 segundos. Ahí estamos. Vamos con la segunda pregunta de Juan Carlos Monedero a Jonathan. Cuando quiera, Juan. Bien. El profesor Ramos dice que no hay filosofía cristiana, pero sí filósofos cristianos. Entonces yo pregunto, ¿cómo puede haber filósofo cristiano sin haber filosofía cristiana? Porque se supone que lo que hace o el rastro de un filósofo cristiano es la filosofía cristiana. Si no hay ese rastro, ¿con qué autoridad puedo llamarlo filósofo cristiano? No con qué autoridad, ¿cuál es la prueba de que hubo filósofo cristiano? Si ustedes, vamos para adelante, somos historiadores que estamos en el año 3000 y decimos, ¿hubo filosofía cristiana? Encontramos filósofos cristianos. ¿Cómo puede haber una cosa y no haber la otra? Bien. La filosofía es el estudio del ente sintético para descubrir sus principios y sus causas. Eso es lo que define Santo Tomás, que dice el punto de partida y aquello en lo cual se resuelven todas las nociones es el ente. Los filósofos medievales, en general, no hacían estrictamente filosofía porque sus especulaciones estaban muy subsidiadas por la revelación. Entonces, estrictamente filosofía hace Santo Tomás de Aquino porque le da autonomía. La filosofía es autónoma, es decir, la filosofía, en el filósofo puede estar la fe. De hecho, Santo Tomás tenía fe. Pero él en el capítulo 9 hace una distinción. Dice, es evidente que la razón del sabio debe versar sobre esta doble clase de verdades sobre lo divino, y debemos destruir los errores contrarios. En la exposición de las primeras clases de verdades, o sea, de las verdades filosóficas, se ha de proceder por la demostración, y en la segunda clase de verdades, por la autoridad. Entonces, en las verdades que la razón puede conocer por sí misma, el punto de partida es el ente sintético, porque no puede haber nada en el intelecto que no haya pasado por los sentidos. Es decir, es a través de la abstracción que el filósofo tiene en la filosofía el conocimiento de las esencias, conocida a través de los sentidos, y el procedimiento es puramente demostrativo. Eso es lo que Santo Tomás, cuando hace filosofía, hace eso, procede de esa manera, y si vos lees la Suma contra los Gentiles, te vas a dar cuenta que él no argumenta en el libro 1, 2 y 3 de la Suma contra los Gentiles, no argumenta nunca basándose en la revelación, jamás. Utiliza la revelación para decir, esto que lo hemos probado racional y demostrativamente partiendo del ente, también lo dice San Pablo, también lo dice el profeta, mostrando que esas dos autonomías son convergentes, se integran. Pero Santo Tomás nunca dice
que sin la revelación cristiana no puede haber filosofía. Todo lo contrario, de hecho, él descubre lo último que se puede descubrir por la razón, y es que el amor es el fundamento de la participación metafísica, es decir, que Dios nos ha creado por amor, y Santo Tomás lo descubre filosóficamente. Y después muestra que la revelación es consonante con esto que él filosóficamente está descubriendo. Por otro lado, en las verdades que la razón no puede conocer por sí misma, el punto de partida es la revelación, o sea, es de arriba para abajo. La revelación, la teología procede de manera descendente, la filosofía de manera ascendente. Santo Tomás entiende su oficio como filósofo y como religioso. El punto de partida es la revelación aceptada por la fe con argumentos probables y de autoridad. Así lo dice textualmente en el capítulo 9 Santo Tomás de Aquino, que entiende que él es un filósofo que también es cristiano, pero que entiende que como filósofo procede de una manera y como religioso y teólogo procede de otra manera. ¿Hay alguna pregunta, Juan? Te queda un minuto. Voy a repreguntar. Vuelvo a la pregunta inicial. Si en el futuro alguien quisiera saber si hubo filosofía cristiana o no, debería haber algún rastro, alguna huella. Entonces, yo lo que planteo es que los filósofos cristianos escriben y dan clases de filosofía, y el resultado de eso, a nivel de audios, a nivel de texto, es un cuerpo de verdades que se llama filosofía cristiana. Por eso planteo que no puede haber una cosa sin la otra. O sea, es lo que se espera que deje un filósofo cristiano, que deje filosofía cristiana. Por eso me parece contradictorio admitir que hay filósofos cristianos y que no hay filosofía cristiana. ¿Algo para decir en los segundos que quedan con respecto a eso, Jonathan? Sí, yo creo que Juan Carlos no está aceptando la distinción de los objetos formales. Es decir, es cierto que la revelación habla de las criaturas y es cierto que la filosofía habla del ente. Ahora, cuando Santo Tomás dice la palabra ente, está haciendo filosofía, y cuando dice la palabra criatura, está haciendo teología. Son objetos formales distintos, son procedimientos y metodologías distintas. Evidentemente que Santo Tomás está pensando, y no está pensando en contra del cristianismo, pero su filosofía no es cristiana, es realista, porque él como filósofo parte de la realidad. En cambio, si vos decís que hace filosofía cristiana, muchas de las conclusiones o de las premisas no parten de la realidad, sino del dato revelado. Perdón, hasta ahí nada más. Terminamos los 5 minutos. Ahí estamos. Bueno, vamos con la segunda pregunta de Jonathan. A Juan Carlos con la posibilidad de poder repreguntar. Segunda pregunta de Jonathan. Juan Carlos, la revelación es un hecho contingente, no es un hecho necesario. ¿Por qué es un hecho contingente? Porque pudo Dios no haberse revelado. Es decir, Dios se reveló por puro amor, no necesitaba revelarse. Entonces la pregunta es, la revelación es un hecho contingente, pero en la definición nunca ingresan los atributos accidentales y contingentes, sino que en la definición ingresan cuestiones necesarias. La revelación es necesaria para definir, la revelación cristiana es necesaria para definir eso que vos llamás filosofía cristiana, como un hecho contingente puede definir algo si en la definición solo hay atributos esenciales y necesarios y nunca accidentales y contingentes. Respondo que sí. Respondo que es necesaria, porque no podía haber filosofía cristiana antes del cristianismo, pero que eso no tiene que ver con una definición así esencial, sino con el hecho lógico de que no, digamos, en el siglo I antes de Cristo no podía haber filosofía cristiana. Simplemente tiene que ver con eso. Ok, ¿quiere repreguntar, Jonathan? Sí, en realidad no sé si entendiste mi pregunta. En la definición aparecen las notas esenciales de la filosofía, aquello que sin eso no puede haber filosofía. Yo te pregunto si es posible, ¿no es cierto?,
que haya una filosofía absolutamente verdadera, sin necesidad de la revelación cristiana, y de ser así, digamos, la repregunta sería, ¿cómo podrías vos dialogar con un ateo si muchas de tus premisas están edificadas aceptando la autoridad de la revelación? Y si las cosas que afirma la revelación son evidentes, ¿por qué directamente no vas al ente en vez de acudir a la revelación? ¿Por qué no examinas el ente en lugar de acudir a la revelación y en vez de llamarte filósofo cristiano, hacer filosofía realista? Me gusta que hayas dicho esto porque ahora empiezo a ver un poco más un tema que por ahí no desarrollaste, que es, vos primero te concentraste mucho en que no existe la filosofía cristiana, dijiste tampoco es conveniente, y ahora es como empieza a surgir el tema de la conveniencia o la inconveniencia. Yo puedo dialogar perfectamente con un filósofo ateo, porque justamente, y esto en algún momento del segundo bloque lo dije, pero lo vuelvo a explicitar, el hecho de que la filosofía cristiana sea un descubrimiento con ocasión de la revelación, no dispensa al filósofo de tener que probar con métodos propiamente filosóficos aquellas verdades. Para nada. El filósofo cristiano no puede sacar la carta de la revelación ante digamos así, las objeciones del ateo. Tiene que, con métodos propiamente filosóficos, probar su punto. Lo que pasa es que él ya sabe, o ya cree, mejor dicho, ya cree que ese punto es verdadero por una autoridad que si no tuviese la autoridad de Dios no estaría tan seguro. Él ya cree que ese punto es verdadero. Por ejemplo, suponte que discute con un filósofo ateo el tema de el origen del mundo. Suponte eso. Discuten la eternidad del mundo. El filósofo ateo plantea la eternidad del mundo. El filósofo cristiano planteará que el mundo tuvo un inicio, pero no puede decir el filósofo cristiano, el mundo tuvo un inicio porque en la Biblia dice Génesis 1.1 tal cosa. No puede, porque eso sería hacer teología. Pero sí, sabiendo que la Biblia dice Génesis 1 esa cosa, lo que puede hacer es plantear con argumentos de otro orden, de orden científico incluso, orden filosófico, su punto. O sea, lo que yo quiero evitar es una suerte de esquizofrenia. Es decir, cuando el filósofo o filósofa no puede dejar la fe, si realmente tiene fe, no puede dejarla en el closet. O sea, esa fe, digamos, informa en el sentido de que comunica la forma a la inteligencia. Entonces, el filósofo no se puede olvidar que tiene fe. Ahora, no puede hacer valer la autoridad de la fe en una polémica filosófica. Y yo, de hecho, he tenido incontables discusiones con ateos o con personas, digamos, de ese palo, y se puede razonar en base a la razón natural. Pero nada impide que yo pueda seguir creyendo en esas verdades, aunque no las ponga en juego durante la discusión. Ok, bien. ¿Cómo? Tengo algo para decir con respecto a eso. El tema está en que ya la repregunta ya fue usada. Entonces, ¿qué te parece si lo planteas en tu próximo turno? Más que nada para que la gente que está conectada no lo malinterprete, ¿no? Vamos con el siguiente punto, la siguiente pregunta de Juan Carlos Monedero, es la tercera, hacia Jonathan. Juan. ¿Pueden llegar verdades filosóficas por vía no filosófica? ¿Aceptás que el monoteísmo, la ley natural, la existencia de un alma humana, la libertad humana, son verdades filosóficas que han llegado al mundo, han llegado especialmente primero a los judíos y luego a los cristianos, han llegado por vías no filosóficas, respaldadas por la autoridad de la revelación? Mirá,
el mismo Santo Tomás de Aquino, en el capítulo 4, decía que Aristóteles y Platón descubrieron el monoteísmo por la filosofía. Yo creo que acá hay una distinción que nos puede ayudar Jäger, cuando él dice, en la antigüedad hay tres tipos de teología. Teología religiosa, es la que se practica en los cultos; teología civil, es la que articula una nación; y la teología filosófica. Aristóteles, y yo creo que acá hay que hacer mucho hincapié en los objetos formales, porque vos le llamás esquizofrénico a aquel que entiende cuándo está procediendo como filósofo y cuándo está procediendo como teólogo. Entonces, es como que yo noto que si vos no ves que yo todo el tiempo estoy leyendo la Biblia y consultando lo que dice el cristianismo para hacer mi filosofía, parecería que yo soy un esquizofrénico, simplemente por estudiar el ente y analizar minuciosamente el ente, como si no se pudiera conocer la realidad. Yo te escuché en muchos videos decir que es posible conocer la realidad. Lo que hacía Aristóteles era, en filosofía, era monoteísta, porque él en su filosofía llega a un primer motor inmóvil, que es uno. Por eso, de hecho, el gran metafísico llamado Germán Jiménez habla de la metafísica de Aristóteles como enología, es decir, como metafísica de lo uno. Y él, en su vida práctica, practicaba una teología religiosa, y ahí sí era politeísta, ¿no es cierto? Bueno, lo mismo pasaba con Sócrates, lo mismo pasaba con Platón. Yo creo que es bueno hacer esa distinción. Hay un autor muy bueno que nos da a conocer que hay ciertas verdades de la filosofía que siempre pensamos que habían sido verdades de la religión, pero que en realidad los filósofos la han descubierto por la razón. El autor se llama Tomás Rego y escribió un artículo muy bueno hace 3 años que se llama Los nombres que significan mundo en Aristóteles. Ahí él sostiene que el concepto de creación, llamado poiúmetes, es un concepto filosófico. Es decir, la novedad que trae Tomás Rego es que aquello que se concibió que había sido un influjo de la revelación cristiana o judeocristiana en la filosofía, en realidad ya era un concepto filosófico. Ahora, ¿por qué los filósofos han podido conocer la verdad natural a través de la razón? Y porque la verdad natural es accesible a la razón. Entonces, ¿cómo no van a poder conocer por la razón natural la verdad natural? Me parece lo más lógico y lo más obvio que si la realidad es natural, la razón natural pueda conocer las verdades naturales. Juan, ¿tenés alguna repregunta? Quedan 2 Sí, minutos. una aclaración. Yo no estaba diciendo que tu planteo era esquizofrénico. Yo lo que estaba diciendo es que aquellas personas que dejen de lado la fe y que de alguna manera pongan la fe en el closet eran las que eran esquizofrénicas. Y en eso creo que estábamos de acuerdo, porque vos mismo diste el ejemplo del católico que va a misa y adora al Señor de la vida en la liturgia y después vota o apoya el aborto en la plaza. Entonces, de eso me estaba refiriendo. De ninguna manera era un ataque personal. Lamento que lo hayas tomado así, pero no era la intención para nada de mi comentario. En cuanto al tema de fondo, justamente acá es donde la historia complementa la filosofía, porque si una persona, por más que sea Santo Tomás, lee a Aristóteles y llega a una conclusión, pero luego nosotros sumamos el hecho de que Aristóteles adoraba a Atenea y a Zeus y a Demeter, entonces me parece que lícitamente podemos decir, bueno, lo que a la luz de la filosofía se ve de una manera, cuando le sumamos el poder de la historia, se puede ver de otra. Y por eso, digamos, puntualmente mi pregunta tenía que ver con si vos admitís que lleguen verdades filosóficas por vías no filosóficas. Mirá, yo primero voy a sostener que la revelación cristiana para los que se pierden es locura. ¿Sí? Eso lo dice el apóstol San Pablo, es decir, los griegos piden razones,
pero los cristianos no damos razones al modo de los griegos, es decir, al modo de la filosofía. Predicamos a Cristo, que es locura y es piedra de tropiezo para los que piden señales, como son los judíos, o es locura para los griegos que piden razones. Yo creo que vos confundís esquizofrenia con doble verdad. El que acepta el aborto y le reza a Cristo está en el paradigma de la doble verdad, es decir, aquel que afirma en sede filosófica una cosa y en sede teológica otra cosa. Pero lo que hace Santo Tomás de Aquino no es la doble verdad, la autonomía desintegrada. Lo que hace Santo Tomás es, cuando hace filosofía, parte de la realidad y siempre parte de la realidad. Y esa es una de las preguntas que te voy a hacer. ¿Cómo es posible que vos aceptes? Perdón, Johnny, tuve que cortar, se pasaron los 5 minutos. Disculpe. Bueno, vamos entonces con Jonathan ahora, con la tercera, anteúltima pregunta de Jonathan. Bien. A Juan Carlos. Vamos. Bien. La pregunta, y es completando esto entonces, ¿es cierto lo que dice Santo Tomás, que el oficio del filósofo es especular partiendo del ente? Porque yo considero que cuando vos decís que hacer teología es citar la Biblia, vos confundís teología con fideísmo, como que hacer teología es citar versículos bíblicos nada más. Hacer teología es también especular a base de la revelación. Entonces la pregunta es, ¿tiene razón Santo Tomás cuando dice que es propio de la filosofía la racionalidad, pero no especular a base de lo que dice la revelación, que es teología, sino que es la racionalidad, la especulación, partiendo siempre del ente sintético, ya que no hay nada en el entendimiento que no deba partir de los sentidos? Tiene razón Santo Tomás cuando dice que la filosofía es realista porque parte de la realidad del ente, ¿o Santo Tomás se equivoca cuando define así la filosofía? En primer lugar, la definición de teología que vos me atribuís, yo no la dije nunca. Yo nunca dije que la teología es citar versículos bíblicos. De hecho, salvo ese detalle, en términos generales, coincido con vos en que la teología es el estudio de las verdades reveladas y la inferencia lógica a partir, o tomando como punto de partida las verdades reveladas. Así que, en primer lugar, no me hago cargo de eso. En segundo lugar, vos me preguntás si lo de Santo Tomás, si yo estoy de acuerdo con Santo Tomás o no. Te pido, si sos tan amable, de citarme el fragmento al cual te referís, porque me parece que lo has parafraseado, no dudo de eso, pero una pregunta tan puntual me vas a pedir que la cite, me vas a entender que te la cite. Anotá, de Veritate, cuestión 1, artículos 100 y 114, que está basado en Metafísica 998b, 22. Artículo 100 al 114. Sí, 100 y 114. En realidad, sí, 114. 100 sí. Al 114, sino 100 y 114. Sí, basado en... De Veritate, las cuestiones disputadas sobre la verdad de Santo Tomás de Aquino. Sí. De Veritate, cuestión 1, artículo 100 y 114. Me dijiste basado en algo y después no te escuché. Sí, basado en Metafísica 38, 998b, 22. Bien. Te pido que me refresques entonces el concepto. Te lo leo al texto si querés. Por favor. Sí. Dice Santo Tomás de Aquino: aquello que primeramente concibe el intelecto como evidente y en lo cual resuelve todas las concepciones es el ente, como dice Avicena en el principio de su metafísica. Este texto lo han tomado los grandes tomistas, como por ejemplo el Cornelio Fabro, que es el que descubrió el S intensivo real, es decir, hizo una revolución en los tomistas porque descubrió el S intensivo real. Él dice, el punto de partida de la filosofía es el análisis del ente, es la analítica del ente. ¿Puedo responder? ¿Sí? ¿Cómo no? Aquello en lo cual se resuelve la concepción es el ente, eso es lo que dice Santo Tomás. Otra cosa es decir, el punto de partida, no es lo mismo. No, es que el texto no, el texto empieza así. El texto dice, aquello que primeramente
concibe el intelecto como evidente y en lo cual resuelve todas las nociones. Es decir, nosotros tenemos que resolver todas las nociones en base a aquello que descubrimos como evidente de manera primaria, que es el noema originario, que es el ente. Lo primero que descubre el intelecto es el ente. Bien, sí, está perfecto. Yo con esa definición estoy de acuerdo. O sea, aquello en lo cual el intelecto resuelve todas las consecuencias es el ente, estoy absolutamente de acuerdo con eso. A tu pregunta contesto. A tu pregunta contesto. Estoy de acuerdo con esa definición. Pero no está diciendo ahí lo del punto de partida. Eso es otra cosa. Eso es una inferencia que podemos discutirlo o no, pero no es lo que está diciendo ese texto que me está citando. Por lo menos. Santo Tomás dice, justamente siguiendo esto de que aquello que primeramente concibe el intelecto, en el capítulo 4 de la Suma contra los Gentiles dice: no hay nada en el conocimiento que no parta de los sentidos. En eso sigue Aristóteles. No puede haber en la filosofía algo en el intelecto que no tenga como partida, como punto de partida, los sentidos, porque el punto de partida de la filosofía realista es la realidad efectiva del ente sintético real, es decir, del ente ilemórfico. Es desde ahí donde Santo Tomás, por analogía, va a llegar a predicar por vía de la remoción atributos de Dios. Pero si la vía de la remoción parte del ente sintético por analogía, el primum cognitum, el semantema originario, el noema originario y el iluminante trascendental es la evidencia del ente. O sea, la filosofía realista es realista porque parte de la realidad, no toma ninguna premisa de la autoridad de la revelación. Y Santo Tomás entiende ese oficio. Respondo que una cosa es lo que vos me estás citando, que yo estoy de acuerdo con Santo Tomás, y otra cosa es que eso neutralice o cancele la filosofía cristiana. Yo no veo que en el medio estás metiendo, digamos, no que estás metiendo, que apelás a otras premisas y yo no veo la lógica que me lleve de un punto a otro. Pero bueno, yo no la veo. Creo que yo estoy de acuerdo con Santo Tomás y creo que eso no cancela la filosofía cristiana. ¿Querés aprovechar a repreguntar, Jonathan? Porque yo puse pausa en los momentos en donde se estaban buscando las citas y demás, porque creo que no correspondía para el desarrollo de la respuesta, ¿está bien? ¿Querés? Sí, es que a mí me parece muy obvio que si Santo Tomás dice que no hay nada en el intelecto, en filosofía, ¿no? No se acepta nada que no parta de los sentidos, es que el punto de partida de la filosofía es el ente. Es por eso que Santo Tomás escribe la Suma contra los Gentiles partiendo del ente en los primeros 3 libros, porque se da cuenta que el terreno que tenemos en común para debatir con los ateos y con los gentiles es el ente común. El punto de partida no es la revelación y filosofía no es especular a base de lo que dice la revelación. Filosofía es especular a base de lo que encontramos en el ente. Por supuesto que no. Es que nunca dije, no estoy diciendo, y declaré desde el principio que filosofía cristiana no es teología. Filosofía cristiana no es teología. Eso fue lo primero que dije al principio. Pero especular, la revelación es teología. Especular en base de la revelación es teología. Ahora, sí, especular y llegar a nociones propiamente filosóficas, porque históricamente yo creo, pero esas nociones podría haber llegado de otra manera filosóficamente, no veo cuál es el problema. Por eso para mí era una cuestión que no ofrecía ningún problema el concepto de filosofía cristiana, porque no era introducir de manera clandestina la teología en una premisa. Te di el ejemplo de la eternidad del mundo. O sea, vos seguís obligado como filósofo a probar que el mundo tuvo un comienzo por métodos propiamente filosóficos. Seguís obligado a eso. Hacer filosofía no es decir, yo acepto esto por fe y después voy a buscar argumentos racionales para defender esto que yo ya tengo por cierto a través de la fe. Eso no es hacer filosofía. No, de acuerdo, pero eso pasa. De acuerdo, pero eso pasa, es parte de la vida. O sea, vos tenés fe, vos sos un niño, luego sos un joven, luego sos un adulto, y hubo un momento en que te planteaste la idea de
si lo creído podía además ser sabido. Eso es lo que dice Gilson, transformar lo creído en sabido. Bien. Pero, a ver, la teología... Perdón. Yo también, para mí me resulta muy atractivo este ida y vuelta. Lo que pasa es que no es lo que dejamos, lo que hablamos al principio, entonces más que nada, para continuar con la modalidad que hemos planteado, ¿está bien? Me resulta más atractivo así, pero es lo que habíamos arreglado antes, ¿está bien? A ver, vamos con la última pregunta de Juan Carlos. Vamos con la última pregunta de Juan Carlos y luego con la última de Jonathan y vamos a seleccionar alguna que otra del público. ¿Está bien? ¿Juan? Bien. Tenía 2 o 3, pero no quiero volver a repetirme. No. Ahí el profesor Ramos repitió varias veces que la filosofía y la fe son autónomas. Dijiste eso. Ahora bien, autonomía significa autónomos, que se da la norma a sí mismo, ¿no? Hasta ahí estamos de acuerdo. Entonces, yo me pregunto, digamos, ¿cómo puede ser autónoma la filosofía? O sea, si la filosofía se da la norma a sí misma, significa que no hay arriba de la filosofía, esto entiendo yo, no hay arriba de la filosofía una sede superior, pero vos aceptás que hay una sede superior por encima de la filosofía. Entonces, no, digamos, me parece como inconciliable que pueda ser autónoma y que haya algo superior a la filosofía. Es una mera opinión. Quizás te entendí mal, pero te pediría que bien, una respuesta sobre eso. Esa autonomía viene de auto por sí misma y nomo significa ley, ¿no? Tiene una ley propia, ¿sí? Tiene una ley propia que es independiente de la ley de la revelación, es decir, el objeto formal quod, el cómo es que estudia la filosofía su objeto, es independiente del objeto formal quod teología. Es autónomo, es decir, no necesita del objeto formal de la teología, la filosofía, para ser filosofía. Entonces, que sea autónoma significa que el punto de partida de la filosofía, el procedimiento, el método y la finalidad son distintos. El procedimiento racional, metodológico, sistemático. El punto de partida, el ente sintético que captan los sentidos. El procedimiento es por demostración deductiva y la finalidad es el saber por el saber mismo. Eso es lo propio de la filosofía. No es que yo niegue que la revelación es una instancia superior. Lo que yo estoy diciendo es, se puede descubrir las verdades propias de la filosofía sin necesidad de acudir a la revelación y de hecho es más auténtica, es más auténtica y más rigurosa la filosofía cuando procede de manera autónoma. Cuando, por ejemplo, un ateo me dice, mira, yo como científico he descubierto que el ente tiene causa, que este mundo tuvo un comienzo y que ese comienzo es uno. El científico que dice eso es un científico espectacular y si llegó por la ciencia a descubrir esas verdades, es mejor científico que aquel que dijo, mira, la verdad que yo creo que hay una causa de todas las cosas porque lo dice Génesis 1:1. Así que voy a tratar de hacer experimentos para ver si puedo probar esto que por la fe yo ya tengo. Yo le llamo mucho mejor filósofo al autónomo, es decir, a aquel que con un procedimiento que parte del ente y que racionalmente va deduciendo principios por analogía, que aquel que trata de explicar racionalmente su fe. Yo no le llamo buen filósofo a aquel que toma su fe, ya sea islámica, hebrea, judía, lo que sea, y que después trata de justificar esa fe por vía racional. Para mí esos son de los peores filósofos que hay. Y le llamo filósofo por amor a ellos, pero en realidad no le llamaría filósofo a alguien que toma como punto de partida de su especulación la fe de su religión. Entonces, si no puede ser filósofo, no puede hacer teología, porque la teología toma como punto de partida su religión. No. La teología y la filosofía tienen objetos distintos. La teología está basada en la autoridad de Dios, con argumentos probables, como dice Santo Tomás de Aquino. El punto de partida de la teología es la autoridad de que Dios ha hablado. El punto de partida de la filosofía es la evidencia del ente sintético, son cosas
distintas, son procedimientos distintos. Yo no estoy negando la teología. Es más, la filosofía que yo cultivo autónomamente se integra con la revelación, pero no está subsumida al dato de la revelación, porque mi filosofía no necesita que la revelación la ponga en su objeto. Llega a su objeto sola, con las luces de la razón natural. Ok, bien. Vamos con la última pregunta de Jonathan. Bien. Ahí vamos. Bien. ¿Cómo nosotros podemos justificar la existencia de la filosofía cristiana si en realidad el cristianismo ha ejercido un influjo en la filosofía, por ejemplo, de los medievales, tanto como lo hicieron los griegos, que son paganos, tanto como lo hicieron, por ejemplo, los árabes, en el caso de Averroes, Avicena y Avicebrón, que era judío? En ese caso, vos llamarías a Maimónides filósofo judío porque hace filosofía judía, porque es judío. Entonces Averroes hace filosofía musulmana porque es un musulmán, y por ejemplo Marx hace filosofía atea porque es un ateo. ¿Cómo es que vos seccionás el influjo del cristianismo y desconocés que la filosofía pagana y la religión musulmana de alguna manera también habrían ejercido influencia en los filósofos medievales? ¿Por qué la llamás solo cristiana y no la llamás también árabe, también judía, también musulmana, también pagana? No puedo responder esa pregunta porque hay un supuesto que yo no admito, que es que yo secciono. Yo creo no seccionar nada. Yo reconozco que hay una influencia del judaísmo, en la especulación razonablemente que haga un judío, del Islam, en la especulación que razonablemente haga un árabe o musulmán, y me imagino, y sé por mi propia experiencia y por la ajena, que las vidas de Chesterton, de Lewis, de Kierkegaard, de Manuel García Morente, de un conjunto de intelectuales, vieron enriquecido su patrimonio cultural, filosófico, gracias a la revelación. No es que la revelación, o sea, la revelación así como les dio verdades históricas, también le dio verdades filosóficas, pero no es que Dios vino para eso, vino para salvarnos. Pero además de eso, hubo y hay un conjunto de verdades filosóficas que llegan con ocasión de la revelación, y además de eso hay un conjunto de verdades filosóficas a las cuales los intelectuales cristianos llegan a desentrañar, a inferir a partir, que son propiamente filosóficas, y llegan a desentrañar y a purificar, ¿no? Por ejemplo, Manuel Ocampo Ponce cuenta que de alguna manera el concepto de acto-potencia fue purificado y que los medievales lograron sacar las verdaderas conclusiones del concepto de acto-potencia de Aristóteles, que en Aristóteles queda limitado obviamente al tema de la materia y la forma. Sin embargo, los medievales, creyendo la revelación y admitiendo la existencia de los ángeles, llegan a también atribuirle una composición de materia, de acto-potencia al ángel, cosa que era impensable en la filosofía griega. Pero ahí, ¿qué hacen? ¿Hacen filosofía o hacen teología? No, hacen filosofía, porque lo que están haciendo es atribuirle a una entidad intermedia, superior al hombre e inferior a Dios, una constitución de acto y potencia. Hay un montón de conceptos que también se purifican. El concepto de naturaleza. El concepto de naturaleza es un concepto filosófico, pero de alguna manera se purifica y con ocasión del conocimiento de la revelación. Por eso hablamos de la doble naturaleza en Cristo. El concepto de persona también se purifica con ocasión de la Trinidad, pero siguen siendo conceptos propiamente filosóficos. Entonces, lo que decimos es que hubo influjo benéfico, ciertamente benéfico, de la revelación en la filosofía. Ahora, ¿eso qué hace? Eso supone que yo voy a ir con un ateo a decirle esto.
No, no, porque yo voy a buscar, es una cuestión de prudencia, yo buscaré el lugar que más a mí me convenga para plantear la conversación con el ateo, y entonces quizás lo encare por el tema del principio de causalidad, lo encare por el tema del origen del mundo, lo encare por el tema del diseño, un diseño que me lleva a un diseñador que es Dios. No, no veo que eso me destruya o cancele el concepto de filosofía cristiana. Ok, ¿querés repreguntar, Jonathan? Bueno, Santo Tomás dice, contra facta non fit argumentum, contra los hechos no hay argumento. La filosofía parte de la realidad y es en el análisis del ente donde la filosofía encuentra su objeto material, que es el ente sintético. Si el cristianismo ha ejercido un influjo en la filosofía, ciertamente hay pensamientos cristianos, hay un pensamiento cristiano, pero eso no es filosofía cristiana. En rigor estricto, la filosofía es realista cuando parte de la realidad. Ese es el punto de partida de Santo Tomás y de Aristóteles. No sé si Juan Carlos Monedero comparte. Comparto en que la filosofía parte de la realidad, y para eso es filosofía realista, y no parte ni del pensamiento, ni de una idea de lo que debería ser la realidad, parte del ente. Ahora, lo que no comparto, lamentablemente, Jonathan, en esta charla tan interesante, no comparto que eso cancele la posibilidad de una filosofía cristiana. Y creo que justamente si hay filósofos cristianos es porque hay la consecuencia de que hayan filósofos cristianos es la filosofía cristiana. Y creo que eso es inseparable. Bien, buenísimo. Bueno, acabamos de terminar esta tercera etapa. Vamos a arrancar con el tiempo de preguntas y respuestas. Tenemos algunas. No quiero ya extender esto demasiado. Voy a arrancar con, obviamente, pregunta para Juan Carlos Monedero. Santiago Lozano dice lo siguiente, Juan. Obviamente, a ver, yo hago la pregunta para Juan Carlos Monedero y una vez que responda Juan Carlos puede agregar algo Jonathan, ¿no? Ya sea mostrando su conformidad, disconformidad, sea lo que sea, lo puede hacer. Bueno, vamos para la pregunta a Juan Carlos Monedero. Dice, ¿la fe del filósofo influye sobre la persona, pero influye también sobre la filosofía para hacerla cristiana? ¿Este cambio es formal dentro de la ciencia? Sí, influye en la persona, en el sentido de que nuestras creencias sobre la realidad deberían notarse en la forma en que hacemos filosofía. Me remito a lo que dice Chesterton, que lo repito por si alguno se acaba de conectar. Le preguntaron si existía filosofía cristiana y él respondió con mucho sentido común. Yo soy cristiano y cuando filosofo se me nota. Y Antonio Caponetto, doctor en filosofía, agrega, y si no se me nota, me voy al infierno, ¿no? Con una suerte con mucho humor, pero también con mucho realismo. ¿Qué quiero decir con esto, Santiago? Que evidentemente se tiene que notar, pero esa influencia no consiste en introducir verdades clandestinamente que no han sido probadas, ni consiste en apelar al argumento de autoridad. Me gustaría remitirme un poco a mí mismo, a lo que decíamos al principio, la filosofía cristiana, primero que nada, elimina la vanidad, la vana curiosidad, purifica la razón humana, ofrece un centro que es Dios, ofrece al filósofo cristiano, en tanto filósofo, una confirmación de un montón de verdades que él podría intuir o podría descubrir, pero ahora sabe que son así. Y además, el filósofo cristiano realiza su tarea filosófica creyendo en la segunda venida de Cristo, en el juicio final y en el Apocalipsis. Vive en la esperanza de una restauración final y sin dejar por eso de ser filósofo y sin dejar de utilizar argumentos filosóficos. De manera tal que sí, que debe notarse que es cristiano. De la misma manera que un abogado, vamos a poner un abogado, ¿no? Un abogado tiene que pleitar. A la hora de pleitar,
va a utilizar argumentos propios de la ley, pero uno se va a dar cuenta que es cristiano por el tipo de causas que defiende, por el tipo de causas que ataca, ¿no? Un médico tiene que ser un buen médico y tiene que utilizar los instrumentos propios de la medicina, pero se va a notar que es cristiano por las cosas que hace y las que no hace. De la misma manera que utilizo esos ejemplos, pasa con la filosofía cristiana, pero con un agregado de que hay un cuerpo de verdades, hay históricamente un resultado de esa filosofía cristiana. No es solamente algo que se dice, o sea, la filosofía cristiana no es una entelequia, hay un cuerpo de verdades, de libros, de textos, que son lo que se conoce como filosofía cristiana. Entiendo. Jonathan, ¿querés agregar algo a eso? Sí, yo parafrasearía la frase de Chesterton y de Caponetto diciendo que al filósofo no se le tiene que notar que es cristiano, o judío, o musulmán. Se le tiene que notar que es bueno. Y a un filósofo se le nota que es bueno cuando conoce la realidad y cuando la explica minuciosa, detallada y ordenadamente, como lo dice Santo Tomás en el capítulo 1 de la Suma contra los Gentiles. Es decir, a un filósofo se le tiene que notar que es un buen filósofo conociendo la realidad. A mí no se me tiene que notar que soy cristiano. A mí se me tiene que notar que yo soy un buen filósofo. No se me tiene que notar que soy judío, se me tiene que notar que soy un buen filósofo. Eso es lo que se le pide a un filósofo, no que sea cristiano, que sea bueno. Y si un filósofo defiende la vida y entiende que el ente tiene causa y entiende que el amor es el fundamento de la participación metafísica y que los ángeles son ilemórficos, no es porque es un filósofo cristiano. Si un filósofo defiende la vida y ataca la filosofía de género porque se le nota que es cristiano, sino porque es un buen filósofo. Y lo que le pide uno a un filósofo es que sea bueno, no que sea cristiano. Yo le pido que sea cristiano para que se salve, para que tenga vida eterna, no para que se le note en la filosofía. Yo no quiero que en la filosofía se le note lo cristiano, quiero que se le note lo bueno. Bien, buenísimo. Ahí por momentos te perdía la señal, Jonathan. Ahora parece estar bien, pero no. nada. Por las dudas te lo comento. Dice Jordi Pariona Lume, dice, pregunta para Jonathan Ramos, ¿cuál es el mejor camino para encontrar la verdad? ¿Ciencia, matemática, arte, filosofía u otra cosa? Depende, cada ciencia tiene su objeto y su objeto formal y su objeto material, su procedimiento. Entonces, la mejor manera de conocer de manera fija, estable, universal y necesaria a los entes finitos en cuanto a su materialidad y su función corporal es la ciencia biológica y física y química. Si vos lo que querés conocer es la causa primera del ente finito, tenés que hacer filosofía. Si vos lo que querés hacer es conocer el plan de la salvación, tenés que hacer teología. Eso depende de qué clase de verdad quieres conocer tú. Si quieres conocer verdades físicas, pues bien, tenés que hacer física. Si querés conocer el plan de la salvación, tenés que hacer religión cristiana, teología cristiana o judía. Si querés conocer la causa primera del ente común, tenés que hacer metafísica. Entonces, cada región de entes tiene su propio objeto, su propio método y su propia disciplina. Bien. Juan, ¿querés sumar algo más a eso? Ok. ¿Estás de acuerdo con lo que dijo Jonathan? Pregunta para Juan Carlos Monedero de parte de Jorge Carrillo. Dice, pregunta para Monedero, si el cristianismo perfeccionó la filosofía, ¿eso es filosofía o teología que complementa a la filosofía? Es filosofía. Porque justamente en la filosofía cristiana no se utiliza el argumento de autoridad, en la teología se utiliza el argumento de autoridad. En la filosofía cristiana los contenidos a los que se llega son accesibles en línea de principio por la razón natural. En teología los contenidos no son accesibles en línea de principio por la razón natural. Bien, ¿querés agregar algo a eso, Jonathan? Sí, me parece una buena pregunta y yo agregaría que no se define el carácter de la filosofía por la religión que profesa el filósofo.